Buenas tardes. Agradezco al Comité Científico por permitirme volver a exponer este tema y creo que les gusta la controversia, porque creo que tengo algunos conceptos que van a ser digamos, de contraposición con la presentación anterior y me parece interesante el controvertir. Quizás quien se ideó el temario de esta presentación hacía la suposición de que si la cesárea electiva, interpretándose como la cesárea a solicitud materna, era un derecho de toda paciente embarazada. Y quizás esa es la pregunta que vamos a contestar hasta el final de esta presentación. El panorama del tema de la cesárea, como ya se mencionó, es un tema de un aumento desmedido en el número de cesáreas que se practican. Ha aumentado en un 70% del 96 al 2007. Y la tasa realmente está casi que duplicada. Hoy en día en Estados Unidos 1 de cada 3 partos es por cesárea. Eso representó en el 2007 1.54 millones de cesáreas en los Estados Unidos, y en otros lugares del mundo como el Reino Unido la tasa de cesárea también va aumentando. En el 2009 estamos hablando del 25%. Este es digamos, el promedio de la tasa cesárea, la tendencia mejor de la tasa cesárea en los últimos años, va hasta el 2007 en los Estados Unidos, y vemos cómo es una tendencia mantenida. Si lo disecamos la diapositiva anterior por grupos de edad, vemos cómo en todos los grupos de edad se ha ido aumentando, pero puntualmente en el grupo de pacientes mayores de 35 y de 40 años, la cesárea ha ido teniendo una tendencia en aumento marcada. El hospital en el cual yo trabajo y que para efectos de esta presentación lamentablemente soy el jefe del departamento, tiene una tasa cesárea que es del 64%, si se trata de ser honesto y decir la verdad. Y realmente la fundación es un hospital universitario con un 80% de práctica privada, y podría uno antojársele que este número es muy alto y que de alguna manera debe bajarse. Como jefe del departamento me daban la labor de analizar las indicaciones, analizar el por qué está ocurriendo esto. Uno de los parámetros que es muy claro es dependiendo del médico, del tipo de práctica del médico. Vemos médicos con una alta tasa de pacientes particulares hasta médicos con una alta tasa de pacientes institucionales, y vemos cómo dramáticamente el tema de la cesárea, de la tasa de cesárea varía. Actualmente en el departamento hay una junta obstétrica, la cual semanalmente se sienta a revisar uno a uno los casos de la semana anterior y a mirar todas las tasas, el número de cesáreas, e identificar una por una cuál fue la indicación. Cuando uno analiza el por qué se hace una cesárea, posiblemente hay 4 actores que intervienen en este acto y que deciden si se hace una cesárea o no. La primera obviamente es la motivación de la paciente hacia un procedimiento quirúrgico mayor, que es una laparotomía, o a tener un parto vaginal normal. La segunda es el obstetra, que muchas veces con solo levantar una ceja puede motivar a una paciente a que es mejor operarse, o al revés. El tercero es el feto, quien a través de todas estas pruebas de vigilancia fetal que nos hemos inventado en los últimos 30 años y que, como dijo el doctor Riaño, la mayoría no sirven, también nos va a determinar si se va a hacer una cesárea. Y finalmente, en este sistema de medicina gerenciada que vivimos, el pagador también influye sobre si se va a hacer o no una cesárea. Empecemos por el último y terminamos en el tema de la mamá. La economía de la cesárea por solicitud materna es un tema que todavía está en pañales. Aparentemente, hacer una cesárea con o sin trabajo de parto previo puede ser más costosa que un parto vaginal eutóxico. Sin embargo, no existen estudios con suficiente poder estadístico para analizar costos y los posibles beneficios a largo plazo que podría tener hacer este tipo de procedimiento. Lo que este autor recomienda es que en ausencia de beneficios evidentes y en un sistema de salud limitado, que me suena familiar, muy parecido al nuestro, cualquier gasto adicional puede impactar negativamente un presupuesto. Me imagino que todos ustedes provengan de hospitales donde los presupuestos son limitados, y quizás usted generar un costo adicional como una política de salud pública, de que toda paciente o la mayoría de pacientes pueden ser llevadas a cesárea por solicitud materna, no tenga un asiento financiero muy lógico. ¿Qué pasa con el obstetra? Lamentablemente los estándares en obstetricia han cambiado. Esto no es una opinión, es una realidad.
Y el problema de la medicina moderna, y qué decir de la obstetricia, se llama tiempo. Y como dicen los americanos, time is money. Y hoy en día el costo por hora de hacer un parto vaginal se correlaciona con el costo por hora de hacer una cesárea. Mientras que en el primero yo puedo estar alrededor de entre 6 y 12 horas con una paciente, en el segundo escenario a lo sumo estaré 2. Por eso muchas de las medicinas prepagadas han asumido que los costos de una cesárea sean más, los honorarios de una cesárea sean más bajos que los de un parto vaginal. Aún así, muchos de mis colegas hacen esta ecuación a diario y tienen una tendencia a veces muy inconsciente de hacer más cesáreas que partos vaginales. Y lamentablemente el sistema de contratación laboral que tenemos la mayoría de obstetras es un tema de contratación laboral inadecuado, que es por evento, el cual habitualmente es unos eventos que tienen bajos honorarios, y a la conclusión que llegan la mayoría de personas que sepan sumar es que si yo opero más puedo optimizar la relación tiempo-ingresos, y quizás en la mente del obstetra, además del tema académico, siempre estará el tema de cuánto es el tiempo que dispongo. Tercer ítem, el feto. Y en esto me hallo que soy partícipe de esta política de tecnología, y realmente lo que se ha visto es que el impacto que ha tenido la tecnología en la obstetricia es que ha aumentado la tasa de cesárea. Posiblemente hoy en día hacemos más diagnóstico prenatal de ciertas patologías, las técnicas de reproducción asistida han puesto su granito de arena con todo este número de embarazos múltiples que vemos, la vigilancia fetal sistemática y obsesiva durante el trabajo de parto y el uso rutinario de analgesia obstétrica ha llevado a que se hagan más cesáreas. Hay evidencia sostenida de que el uso de la monitoría fetal en forma sistemática aumenta la tasa global de cesárea comparado con la auscultación fetal intermitente, y también la tasa de cesárea global secundaria a trazados no tranquilizadores o estados fetales insatisfactorios deriva en que se estén haciendo cada vez más cesáreas. Finalmente, la paciente, y en esto pues yo trabajo con mujeres, todos los días veo mujeres en consulta, y cuando uno toca el tema sobre cuál es el derecho que puede tener una paciente, que es el título de esta conferencia, sobre la elección de la vía del parto, tenemos que ser conscientes que la mujer con la que tratamos hoy en día los médicos no es la misma mujer de hace algunos años. Hoy en día la emancipación de ustedes las mujeres, el cambio en su posicionamiento social, educativo, profesional, laboral, el tema de la anticoncepción universal, la secularización de las costumbres como individuos, como seres humanos, han llevado a un profundo cambio en el concepto de vida en pareja, de vida sexual, de vida reproductiva, de cuántos hijos quiero tener, si quiero tener hijos y no, si quiero interrumpir un embarazo o no, y finalmente en el tema que nos atañe hoy, que es la vía del parto. ¿Cuál es el perfil de la mujer colombiana del año 2010? Esto es estadística reciente sacada de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud de Profamilia del año anterior, y me llamaron la atención estos aspectos. Hoy en día las mujeres que asistieron o terminaron educación superior en 10 años aumentó un 60%. O sea, hoy no estamos lidiando con una mujer que tiene una diferencia sustancial en el nivel educativo con el hombre, sino es al revés, una mujer que posiblemente tiene una tasa mucho menor de deserción educativa que el hombre. El 70% de mujeres unidas no desea tener más hijos, y esto ha disminuido la tasa de natalidad en Colombia dramáticamente. La edad mediana de nacimiento del primer hijo es de los 22 años, antes era 18, 19. La tasa de fecundidad deseada ideal para una mujer es 1.6 hijos, y finalmente esta que fue la que más me llamó la atención y que tiene mayor impacto en esta presentación es que hoy en día las mujeres colombianas tienen un promedio de 2.1 hijos en su vida. En Bogotá es de 1.89 según estadísticas del distrito. Esto nos hace romper un mito de que la mujer colombiana habitualmente quiere o puede tener más de 2 hijos. Esta es información que me proporcionó Mónica Roa cuando hizo su argumentación a la Corte Constitucional en pro de la despenalización del aborto en Colombia, y ella hablaba en uno de estos parágrafos acerca de los límites de la potestad legislativa en materia penal, y se dirigía puntualmente al tema del libre desarrollo de la personalidad, la autonomía y la dignidad humana. Y estas propuestas que ella hacía, las hacía en torno al tema de la interrupción voluntaria del embarazo por las causas que están estipuladas en la ley,
Y había varias que creo que tocan el tema también de que una mujer hoy en día puede tener derecho a discutir con su médico acerca de la vía del parto, y el derecho pues se lo da hoy en día mucha evidencia de jurisprudencia en la Constitución colombiana. Los tipos de cesárea que han sido referidos en la literatura, pues hay veces están definidos con unos términos imprecisos. Esto es cesárea primaria por indicación materno-fetal, cesárea iterativa porque ha tenido un antecedente cesárea, cesárea posterior a un parto vaginal fallido, cesárea de emergencia, cesárea sin indicación médica y cesárea por solicitud materna. A mí personalmente me preocupan mucho los últimos dos, porque en el oscuro mundo de una historia clínica donde el papel aguanta todo puede quedar mal registrado, y la cesárea por solicitud materna generalmente es una cosa que no queda muy bien registrada en las historias clínicas. La definimos como la cesárea primaria practicada en un embarazo con feto único a término porque la mamá lo quiere y que no existe una indicación médica que medie en el procedimiento. Algunos en pro de la cesárea por solicitud materna la han presentado como el resultado de la evolución del hombre, una manera más segura, rápida, limpia y fácil de tener un hijo en el siglo actual. Hoy en día yo creo que, como lo definió este Opinion Committee de la COG, es una entidad clínica no bien reconocida de creciente prevalencia en la práctica obstétrica y de la cual en la actualidad no existen métodos adecuados para reportarla con fines de investigación, codificación o reembolso, simplemente porque los médicos ponen indicaciones diferentes a la cesárea por solicitud materna en la historia para justificar el procedimiento, para que el pagador no levante las cejas, para que no glosen la cuenta y eventualmente para no dar un mal ejemplo en un escenario académico. En la obstetricia actual se estima que más o menos entre el 10 al 15% del volumen obstétrico puede estar representado por cesárea por solicitud materna. En una encuesta hecha en Estados Unidos, el 53% de ginecobstetras americanos aceptaron haber practicado alguna vez una cesárea por solicitud materna, o la han hecho, y hasta un 82% de obstetras aceptaron haber practicado una cesárea sin indicación médica para evitarse un lío jurídico, lo cual pues habla de que muchas veces es diferente lo que se dice de lo que se hace. La evidencia que muestra, ahí resalté algunas manifestaciones o algunos statements de algunas entidades. FIGO dice que hacer una cesárea por solicitud materna es éticamente injustificado. La sociedad canadiense dice que está reservada para embarazos donde existe un riesgo para la salud de la madre o el feto. ACOG dice que no debe ser ofrecida a pacientes por temor al dolor o con deseo de múltiples embarazos y nunca practicarse antes de las 39 semanas. La literatura coincide en que hoy en día, 2011, más o menos un 16% del volumen obstétrico puede estar demostrado en cesáreas por solicitud materna, y algunos han hecho estudios retrospectivos donde evidentemente no es población reciente, sino estudios de los últimos 30 años donde han demostrado que obviamente hacer una cesárea aumenta el riesgo de muerte materna, histerectomía, admisión a unidad de cuidado intensivo o transfusión, y generalmente está más representado en países subdesarrollados, de donde se sacó esta estadística, que es este estudio, creo que es el de Sousa, es en países del África subsahariana, donde las condiciones para una cesárea evidentemente no son las mejores. El NIH en una reunión que tuvieron en el 2006 hizo un pronunciamiento acerca de las conclusiones de esta reunión sobre la cesárea por solicitud materna, y las conclusiones del estudio es que la cesárea por solicitud materna es un componente, o es uno solo de los componentes del aumento global de la tasa de cesárea en el mundo. Los riesgos y beneficios de la cesárea versus el parto vaginal no pueden ser evaluados porque no hay evidencia suficiente, porque hay un subregistro. La decisión de practicar una cesárea debe ser individualizada y consistente con principios éticos. La cesárea no debería practicarse en mujeres que tengan deseos de múltiples embarazos, llámese más de 2, y no debe practicarse antes de las 39 semanas cumplidas de gestación. La no disponibilidad de analgesia no debería influir en que una paciente prefiera hacerse una cesárea por temor al dolor. Y finalmente, que las agencias federales deben proporcionar información equilibrada, objetiva y veraz a las pacientes embarazadas acerca del tema de la cesárea.
La literatura que dice por qué las mujeres o el médico prefieren hacer una cesárea, las pacientes generalmente temen el dolor, la incertidumbre del dolor en el parto. Habitualmente pueden tener ya una cesárea iterativa, una experiencia negativa en ella o en algún familiar cercano, y finalmente algo que las mujeres de hoy en día tienen, que es el control. Todas las mujeres quieren tener el control de la situación, control del televisor o el control, pero quieren tener el control, y eventualmente ellas, la mayoría de mujeres quieren tener el parto a una hora estimada, en un momento de la semana estimado, sin factores de riesgo, sin afanes, y eso pues lleva a que muchas pacientes digan: yo quiero tener una cesárea el 3 de junio a las 3 de la tarde porque ese día tal cosa. Pues en el médico, las complicaciones médico-legales, optimizar y manejar su tiempo laboral. Nos hemos vuelto muy laxos en las indicaciones médicas y estos comités de obstetricia pues pretenden es volver a apretar clavijas, y obviamente porque hoy en día hacer una cesárea, a diferencia de hace 20, 10 o 30 años, es mucho más seguro por múltiples recursos que tenemos. Esta diapositiva es la conclusión de una cantidad de evidencia acerca de las variables de resultado que tienen suficiente evidencia en relación a la vía del parto. Si usted hace una cesárea por solicitud materna, posiblemente tendrá un impacto positivo en disminuir la posibilidad de una hemorragia materna, y si usted elige un parto vaginal, va a tener un impacto positivo en torno a estancia hospitalaria, morbilidad respiratoria, acretismo placentario o ruptura uterina. Esa es como la conclusión de una cantidad de evidencia que no quise mostrar. Algunas literaturas recientes hablan de que hay una serie de asociaciones con riesgos potenciales a largo plazo al no permitir que un feto nazca por el canal del parto, y hablan de que eventualmente si se hacen cesáreas más temprano de lo ideal, puede haber lesión fetal cuando usted opera tanto, puede haber hipotermia y hipotensión en el recién nacido, generalmente hay una lactancia tardía y pobre contacto madre-neonato. Hay algunos estudios que han asociado con supresión de la inmunidad natural con alergias en la vida adulta y aumento de desórdenes médicos a los 2 años de edad, con un aumento, con una asociación en el aumento de la tasa de cesárea con diabetes mellitus y obesidad. Esa es una asociación que algunos autores han sugerido. El American Medical Association, en una publicación que tuvieron en el año 2008, al preguntarse si hacer una cesárea por solicitud materna era consistente con una buena práctica médica, decía esto: mientras que en el pasado era considerado controvertido, hoy en día existe un consenso que en una paciente debidamente informada, con un consentimiento debidamente diligenciado, practicar una cesárea por solicitud materna es consistente con una buena práctica profesional, y con esto, digamos, de alguna manera le dio la bendición a un procedimiento que no tiene mucha evidencia, que puede tener largo como de ancho, pero que eventualmente se está haciendo. Quiero compartir con ustedes estas últimas diapositivas, donde es la experiencia que yo he tenido con la cesárea por solicitud materna en la Fundación Santa Fe, y quiero hablar de la institucionalidad de la cesárea, el impacto materno en neonatal. Lo que estaba ocurriendo era lo que he mencionado, como en muchos otros hospitales del país o del mundo, la mayoría de cesáreas que se hacían en la Fundación no tenían contemplado en la historia clínica adecuadamente el registro de la indicación del procedimiento, y muchas veces si uno se iba hacia atrás encontraba que no quedaba muy clara la indicación del procedimiento, y esto pues lo deja uno un poco preocupado. En un momento en el tiempo llegamos a la discusión de decir, bueno, ¿por qué no permitimos que aquí en el hospital se hagan cesáreas por solicitud materna y ponemos todo sobre la mesa? Y para hacer esto pues hagamos un protocolo, y con el protocolo vemos cómo funciona. Me preocupa que tanto la paciente como el obstetra se pongan de acuerdo en decir: queremos una cesárea sin indicación médica, y usted eventualmente simplemente es un observador que llena una papelería y permite el procedimiento. Entonces volvemos al mismo tema. Este dato queríamos analizarlo y llegar a romperlo. A pesar de que la tasa de cesárea es tan alta en la Fundación, los indicadores nos tranquilizan en el tema médico y tranquilizan a los pagadores. Y eventualmente, con una tasa de cesárea tan alta, tenemos unos indicadores que no son, digamos, consistentes con el país donde vivimos. Sin embargo, parece que a pesar de eso estamos operando mucho. Traslado de recién nacidos a la unidad de cuidado intensivo a partir del 2008, que se autorizó la cesárea por solicitud materna, no se disparó como se presumía pudiera ocurrir.
Y eventualmente en el 2010, cuando se hizo un corte para adelantar un protocolo que les voy a mostrar, encontramos estas divisiones, este PAI, en el cual la indicación materna se lleva el 27%, la indicación fetal el 16%, causas placentarias el 6%, cesárea por solicitud materna el 10% y obviamente, como siempre va a ocurrir, el 36%, que era la gran mayoría, correspondían a las cesáreas iterativas. Se pretendió hacer entonces una cohorte de pacientes en las cuales se quería mirar el impacto perinatal de la cesárea por solicitud materna comparado con parto vaginal en gestantes de bajo riesgo en nuestro hospital, y la información que traigo acá es un informe preliminar. El crédito de esto se lo llevan las tres doctoras que están al principio, que son la doctora Casasbuenas, quien es la que ha liderado esta investigación, la doctora Ana María Pérez y la doctora Ana Milena Angarita, quienes son rurales del departamento y han trabajado mancomunadamente para poder tener esta estadística. Los criterios de inclusión del estudio, que se inició en el 2008, era el parto vaginal. Se incluyeron pacientes que fueran población de bajo riesgo, que tuvieran ingreso en trabajo de parto espontáneo mayor a 37 semanas o inducido mayor a 39 semanas. En el brazo de la cesárea por solicitud materna, eran pacientes quienes ingresaban para este procedimiento, tenían una edad gestacional mayor a 39 semanas por biometría de primer trimestre hecho en el hospital, correspondían a una solicitud voluntaria y espontánea de estas pacientes con asesoría médica individualizada, tenían que diligenciar un consentimiento informado y estas pacientes se presentaban en una junta obstétrica donde se evalúa individualmente cada caso. Tenemos un universo total de 909 pacientes, de las cuales el 85%, 768 ingresaron para parto vaginal, y el otro brazo, 141 pacientes programadas para cesárea por solicitud materna, correspondía al 15% del universo. En el grupo para parto vaginal, el 77% lograron un parto vaginal y el 23% terminaron en una cesárea después de un trabajo de parto vaginal fallido, dentro de los cuales el estado fetal insatisfactorio fue la principal causa. Obviamente estas pacientes tenían que leer este extenso consentimiento informado y firmarlo antes de. En la población del estudio, la tasa de cesárea por solicitud materna de 141 pacientes correspondió al 15% del universo obstétrico total, y los eventos maternos y neonatales que más se identificaron en la madre fueron estos: transfusión, histerectomía, ingreso a UCI, trauma obstétrico o mortalidad materna, y en el recién nacido, el ingreso a la unidad recién nacidos, ictericia, hipoglicemia, sepsis, taquipnea, enfermedad de membrana hialina y otros. En esta diapositiva lo que vemos es, a la izquierda, este PAI corresponde a recién nacidos con uno o más eventos adversos. Son 151 pacientes, entre los cuales el 8% de estos pacientes correspondían a pacientes que venían del brazo de la cesárea por solicitud materna, y el 92% a pacientes que venían del grupo de parto vaginal. 165 de estos pacientes que correspondían al 18% total de la muestra. En el grupo de mamás, el 36% correspondían a pacientes que venían del grupo de cesárea por solicitud materna, y el 64% de pacientes que venían del grupo de parto vaginal. Fueron 11 complicaciones que correspondían al 1.2% del total de la muestra. Esto lo que nos quería decir era que tanto en eventos neonatales como en maternos adversos, la mayor probabilidad en un evento neonatal o materno adverso era que la paciente viniera del grupo de parto vaginal, lo cual nos sorprendió. Analizando el por qué está ocurriendo esto, estas son disecado cada una de las indicaciones, no encontramos una diferencia estadísticamente significativa entre parto vaginal o cesárea. Cuando comparamos parto vaginal inducido versus cesárea por solicitud materna, ocurría lo mismo, no había una diferencia entre los dos grupos. Y cuando hablamos de resultados neonatales, cuando comparamos parto vaginal versus cesárea por solicitud materna, definitivamente sí teníamos una diferencia significativa en lo que se denominó recién nacidos sin eventos adversos, con una P significativa a favor de cesárea por solicitud materna. El resto de desenlaces, como lo muestra el análisis estadístico, no tuvieron una significancia preponderante. Sin embargo, cuando hablábamos no de parto vaginal espontáneo, sino de parto vaginal inducido, mantenía esta tendencia estadística de que teníamos más recién nacidos sin eventos adversos
en el grupo de cesárea por solicitud materna comparado con el parto vaginal inducido, que aparentemente tenía mayor impacto sobre el neonato. Acidosis aislada, que es lo que en la fundación llaman adaptación neonatal inadecuada, que es acidosis aislada, sí también tuvo una diferencia que se sugirió estadísticamente significativa, a pesar de que en este grupo no había ningún de cesárea, no había ningún paciente. Las conclusiones parciales o con la información que tenemos hasta el momento es que nuestra población de bajo riesgo y como resultado preliminar la cesárea practicada dentro de un protocolo parece ser tan segura como el parto vaginal de inicio espontáneo. La inducción del trabajo de parto se asocia con mayores tasas de acidosis aislada y de hospitalización de recién nacido en comparación con los pacientes que ingresaban para cesárea por solicitud materna, y quizás en este grupo de inducción de trabajo de parto es donde mayor impacto negativo tiene sobre el neonato. En pacientes adecuadamente informadas con un deseo de embarazo no mayor de 2 y bajo un protocolo institucional, la cesárea puede ser una alternativa tan segura como el parto vaginal de inicio espontáneo. En el mundo ideal, el obstetra debería tomar una decisión acerca de la vía del parto basada en su experiencia, en el cuadro clínico. Debería informar a la paciente acerca de las opciones del parto vaginal, la seguridad del mismo, y bajo un principio de autonomía permitir que ambos estén de acuerdo en que la vía es el parto vaginal. Sin embargo, en el mundo actual no ocurre esto y muchas pacientes se presentan a la consulta solicitando de entrada una cesárea por solicitud materna. Y en esto lo que quiero dejar claro es que esta caja donde dice prevalece criterio médico sin otros factores contaminantes en la decisión del médico y el principio de no maleficencia ni al feto ni a la madre, el médico puede decir yo considero que aquí no se está haciendo ningún impacto negativo para la madre o el feto, y ahí sí puede permitir que la mamá tenga un ejercicio de su principio de autonomía. Posteriormente, detrás de una asesoría, de unos requisitos y de un consentimiento informado, y una vez cumpla 39 semanas de gestación, puede hacerse una cesárea, y solamente en este esquema podríamos decir que esto es comparable a esto. Sin embargo, el parto vaginal en un feto sano sigue siendo la vía más segura para el nacimiento de un ser humano, más allá de que la cesárea puede ser una alternativa aceptable en un grupo de pacientes que tienen una autonomía que es respetable, pero que no debe ir por encima de los principios médicos. Esto es en algunos escenarios de práctica obstétrica, esto no puede generalizarse como una conducta de salud pública, se deben individualizar los casos, excluir factores no médicos que estén impactando la decisión, se debe consignar debidamente toda la información en la historia clínica y adherirse a estrictos protocolos para incluir a un paciente. Yo considero que la tasa de cesárea por solicitud materna probablemente se mantendrá estable, como se ha mantenido en el hospital en 2 años y medio, si el proceso de información que se le da al paciente es equilibrado y veraz. El registro en la historia clínica de la verdadera causa de una cesárea o de la verdadera indicación de cualquier cesárea es parte esencial del estándar de cuidado obstétrico en un hospital académico y seguro, que es lo que dicta la norma hoy en día. Seguridad, excelencia son el norte de la mayoría de hospitales en el mundo, y creo que el registro de la historia clínica no debe ir contaminado con información inexacta o de omisión. Y finalmente, yo siempre que una señora dice que quiere hacerse una cesárea por solicitud materna, yo le digo, oye, ¿y por qué no se hace una pregunta? Y si le pudiéramos preguntar a su feto qué vía del parto preferiría él en pro de su beneficio, yo creo que se obtendrían respuestas sorprendentes y generalmente el feto no miente. Muchas gracias.